Hola, hola. Esperen que estén todos muy bien. ¡Ay! Hola, por ahí ya está Jamie. Hola, preciosa. Te voy a invitar. Vamos a ver, por aquí no sales. Ya. Esperemos a ver si se nos une. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Vamos a ver si Vivi está por allí. Voy a buscar la escuela de placer. Gracias por aceptar esta invitación. A ti por invitarme, ni más faltaba. Eso. Por ella, eso ya. Voy a saludarla y voy a decirle que eso. Vamos a ver si ya aparece por allí. Voilà. ¡Eso! Voltea la, Y aquí voltea estoy la en esa. cámara. Ahora sí. Hola, Eso, Vivi. preciosa. ¿Cómo están? Buenas Mu- noches a todos, a todas. Con todas las mu- etiquetas. Buenas Sí, las noches, sí, señor. etiquetas sí que nos están afectando. El vestir, cómo me he visto, sí, sí. Ojalá en algún momento todas esas cosas no sean tan relevantes. Y bueno, mis hermosas, muchas gracias por estar aquí. Las admiro mucho. Los considero maestras, amigas, colegas y bueno, la respeto y las honro mucho por haber decidido esa alma que está allí corporalizada en su cuerpo, este camino de pues alternativo, holístico, de integrar muchas herramientas para dejar esta educación. Creo que más que todos somos educadores, iniciar y acompañar porque así como nos dijeron que no nos podíamos acompañar hace siglos, que pilas con la otra, que pilas que te va a quitar, que mucho cuidado con no sé qué, pues es hora de que nos vamos disolviendo en toda esa cantidad de información y que vamos tejiendo estos caminos de, pues nada, de hermandad, de autoconocimiento y así la palabra esté muy rayada de empoderamiento. Y lo que pasa es que yo creo que no debemos de creer que las palabras se rayan, sino que con todos los siglos que ha habido de desconexión y de desempoderamiento, pues vamos a tener que hacerlo durante mucho tiempo, ojalá no siglos, para que esto vaya cambiando y dejemos una información diferente a las futuras generaciones, porque eso es lo que estamos haciendo. Entonces les doy la bienvenida. Vamos a, por ahí en media hora o en 20 minutos, otra de las personas invitadas va a estar acá. Y esas invitadas son muy especiales porque ellas han hecho un proceso desde muchos flancos, desde muchas aristas, desde muchos espacios, con muchos maestros, con mucha experiencia. Entonces es un honor tenerlas aquí. Y el tema que vamos a hablar hoy es cuáles son las claves de cada una, yo tengo las mías, para iniciar el camino como facilitadora o acompañante. ¿Listo? Ellas ya son terapeutas, están en el proceso de certificación como terapeuta, pero antes de hacer un camino como de terapeuta, creo que es súper importante el de la facilitación y vamos a ver en esta charla cuáles son las tres claves de cada una y si conjugamos con esas claves. Y por ahora, y para hacer esto un poco más como con mucha información, porque algunas personas de pronto no quieren conocer un poco más, cuéntenos un poco cada una en cómo fue ese llamado, ¿sí? ¿Cómo fue ese llamado? ¿Cuál fue el llamado? ¿En qué momento ustedes sintieron o si aún no lo han sentido? ¿Y qué se pusieron a hacer y cómo fue ese clic o ese llamado que de pronto en ese momento no se dieron cuenta, pero que ahorita ya cuando ven en retrospectiva se dan cuenta cómo fue su llamado? Y coméntenos un poco de sus proyectos de este momento, de su presente.
Entonces vamos con Jamie, que fue la primera que se conectó. A ver, hermosa, Bueno, cuéntanos buenas un poco cómo noches. inició este llamado. Bueno, buenas noches. Gracias, Saraí, por invitarme. Me honra compartir este espacio contigo y con Viviana. Buenas noches, preciosa. Bueno, este llamado hace más o menos fue 5 años que inicié este camino inicié terapias como un proceso personal en mi vida, más por pensar que tenía algo, porque yo pensé que yo estaba perfecta, era como por experimentar todo lo que llegaba. Trabajo en el Centro Médico Integrativo Manante, era como por experimentar todo lo que llegaba, los terapeutas que nos acompañaban y que trabajaban. Haciendo psicoterapia transpersonal con la Escuela Caminos del Ser, en Bogotá había un módulo de corporabilidad y la docente es una terapeuta, se llama Luz Adriana Palomino. Entonces, en ese módulo de corporabilidad para mí fue, wow, una conexión con mi cuerpo, fue experimentar cosas que nunca había experimentado, se me llamó la atención, yo de tan chévere esto, esa conexión con mi cuerpo, conocer mi cuerpo, permitirme tocarme, fue algo no como lo he experimentado ahora, pero para mí fue impactante ver tantas respuestas que había en mí y que yo siempre estaba afuera, pero nunca iba adentro. O sea, yo siempre buscaba respuestas afuera, pero nunca iba a mi cuerpo. Entonces para mí fue como, wow, yo estoy buscando afuera lo que tengo en mí. Acudí a ella, le dije, bueno, ¿tú qué haces? Yo quiero aprender eso, yo quiero hacer eso. Me dijo, mira, yo estoy en una formación tantra. Yo, bueno, ok, me gusta. Empecé como a interesarme, fui a un primer retiro de tantra, eh, donde llevaba muchas expectativas y pues no era lo que yo como esperaba, buscaba, me sirvió mucho, pero dije, no, quiero probar otra energía, quiero buscar, ahí fue donde te encontré en mi camino, donde hicimos terapia en consulta y me hablaste y te empecé a seguir en redes y dije, no, vamos a iniciar y fui a tu gran encuentro, a tu gran retiro y dije, wow, ¿qué es esto, por Dios? Esto es lo que yo quiero en mi vida y con esto yo me conecto porque es saber de que todo está en mí, de que, de que mi sentir, mi placer, mi emoción no depende del otro, sino que está en mí y poder trabajar tantos temas que por mucho tiempo había trabajado desde otro ángulo, desde otro lugar, pero no habían memorias aún en mi cuerpo físico que tenía que liberar. Me di cuenta que tenía muchas corazas que no la había liberado. Entonces, eso me llevó a esto, realmente por un trabajo personal muy lejos de pensar de quería ser terapeuta, realmente. Ya con el tiempo fui aprendiendo varias técnicas, constelación espiritual, familiar, la parte del tanto, sexualidad consciente, entonces en todo este camino ya me he permitido compartir y acompañar procesos terapéuticos en los pacientes y eso también me hace muy feliz. Súper, muy lindo. Claro, es yo normalmente decimos búsqueda. Listo, y algunas personas sí buscan. Yo, por ejemplo, he sido una buscadora, pero yo no me puse nunca esa etiqueta, porque yo decía, no, yo tengo mi vida como administradora de empresas, licenciada en lenguas modernas, estuve estas cositas por aquí como instructora de yoga, pero nunca decía yo voy a buscar, sino que voy a experimentar, porque me Experimentar. gusta experimentar y comprobar. Entonces, es súper chévere porque es ese, yo creo que las que nos dedicamos a este camino de la sexualidad consciente es un llamado del alma. Sí. Es un llamado del alma porque no todas las almas tienen esa capacidad de ser valientes, corajudas, con grandes ovarios para poder Así es. Y hacer este puchentas. proceso. Sí, porque es un proceso que se hace en contra de muchas cosas, de muchos conceptos. Y por ejemplo, bueno, es que no sé mucho. Ahorita vamos a hablar de eso, porque esa es una de las cosas que a mí me ayudó mi maestra y por eso es tan importante también tener, pues le decimos maestra, pero más que todo es una compañera, una colega, pero si es una persona que ya muchos años y de pronto ve en nosotras lo que nosotras mismas no vemos en sí mismas, que eso fue lo que me pasó. Yo estaba muy desconfiada a pesar de que estudiaba y ella fue la que me dijo, tú tienes todo, Sara, y yo, ¿verdad? Me dijo, sí, entonces también es súper rico cuando tenemos esta comunidad y un grupo de personas que nos hacen ver todas esas cosas lindas que nosotros podemos compartir en este momento voy a hablar más de la comunidad femenina que necesitamos, además son las que más vienen en estos caminos,
aquí hay un llamado para los hombres, las personas con pene, porque son muchas mujeres y por allá que otro chico. Sí, Entonces, a ponernos las pilas porque si ambos, independientemente de lo que sea, los dos especies humanas, estamos allí en esa evolución, en esa intención amorosa de cambiar nosotros y dejar otro legado, pues seguramente esto va a mejorar. La cosa tiene futuro. Preciosa así vida, es. hermosa, gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu llamado? Hola, buenas noches. Gracias a ti por la invitación. Coincido con Jamie, un honor estar aquí con estas dos mujeres tan bellas, que también las admiro mucho y me honra mucho compartir espacio. Bueno, mi llamado, yo les cuento, yo sí tuve que hacer como el tema de mirar para atrás y decir, ah, es que esto ya me había pasado, y lo que pasa es que yo no le había prestado atención. Bueno, yo empecé a tener relación con el tema ancestral, con el tema chamánico desde los 16 años. A esa edad tuve mi primer temazcal, mi primera toma de yagé, y fue una cosa súper linda, pero digamos que para mí se quedó como, bueno, la experiencia. Estando muy chiquita, tenía como unos 16 años, yo salía con alguien que practicaba el sexo tántrico. Entonces ahí tuve un primer acercamiento, pero la verdad, pasé muy bueno, pero por aquí entró y por aquí salió. Sí, no fue como que, pum, conecté con esto, no, no fue ahí todavía. Yo desarrollo, me meto a la universidad, yo me gradué como trabajadora social, hice una maestría en un tema que nada que ver con esto, que es estudios urbanos regionales, que es todo un tema de planeación territorial, y me dedicaba 100% a ese tema. Y por estar dedicada a ese tema, llego a un proyecto en el que coordino un grupo grandote y era un proyecto de muchas frustraciones porque digamos que había muchos temas políticos para que se tomaran las decisiones que requería el proyecto, entonces el proyecto no avanzaba, no avanzaba y fueron 3 años de contener un equipo que trabajaba muy bien pero se sentía muy frustrado. Y estoy contando esa parte porque eso me lleva a mí a enfermarme. Entonces un 24 de diciembre, cena navideña, a mí el cuerpo me colapsa y no me encontraban nada. O sea, yo tenía todo el tiempo vómito, daño de estómago y fiebre y a mí no me encontraban nada. Me hacían exámenes, me mandaban una cosa, me mandaban la otra, no paraba. Y entonces en ese momento, hay un punto en el que de verdad, literal, yo dije, un 28 de diciembre no voy a ser capaz de terminar el año, porque yo no sentía Wow. energía vital para eso. Y al ver que no encontraba nada, yo dije como, esto no es nada físico. O sea, aquí algo está pasando, algo de mi vida no está funcionando, aunque tenía una carrera exitosa, corporativa, ganaba bien y todo lo demás, pero de alguna manera mi cuerpo me está diciendo, aquí no es. Yo tomo la decisión de darme un año sabático porque yo iba a empezar mi doctorado y dije, no voy a empezar ningún doctorado, voy a coger la plata del doctorado y me voy a dar un año sabático y decido darme un año sabático y ese año me meto de pies y cabeza a entender quién era en ese momento Viviana Gómez, porque yo tuve este episodio, lo recuerdo súper claro, yo era súper madrugadora y no perdí el hábito en ese momento. Entonces yo me levantaba, me iba para el gimnasio, llegaba a la casa, estaba en año sabático, organizaba cosas en la casa y yo a las 10 de la mañana literal no tenía nada más que hacer. Y yo no me acordaba a Viviana Gómez qué le gustaba hacer. Entonces ahí se imagina el nivel de desconexión que había alcanzado conmigo, que yo era súper buena en mi trabajo, pero yo vivía para trabajar. Entonces, ese es mi punto de partida. ¿Quién carajos es Viviana Gómez? ¿Qué le gusta hacer a Viviana Gómez? ¿Con qué disfruta Viviana Gómez? Y empiezo toda la revisión, me interno, me regalo por allá me fui con una amiga chamana y me interné con ella, hicimos un trabajo intensísimo. Y el jueves fue toda una semana y el jueves hicimos una danza. Y esa danza es una de las danzas de las meditaciones dinámicas de Osho. En ese momento yo no tenía esta información, yo simplemente me fui y me metí en la danza. Y yo empiezo a llorar, muchachas, yo empecé a llorar un jueves a las 4 de la tarde y yo literalmente amanecí llorando. Así, Wow. a tal punto de congestión que yo me acuerdo que mi amiga me hacía vaporizaciones, me hacía una cosa, me hacía la otra, porque ya no respiraba de llorar y llorar y llorar. Pero yo miraba mi vida y yo decía, pero es que yo no tengo esa tristeza tan profunda en mi vida, yo no entiendo este llanto qué es. Nunca encontré la respuesta ahí,
Terminé esta semana súper intensa porque me hice una práctica chamánica que se llama Interra, que es literalmente enterrarse y morirse y renacer. Y sigo el proceso. Y después de que yo me hago esa semana, chicas, a mí se me activa, pero de una manera exagerada, el tema de los sueños. Y entonces yo empiezo a soñar y a soñar y a mí me empieza a llegar un montón de información en sueños. Yo he tenido la costumbre de escribir siempre lo que sueño, mantengo una libreta cerca para hacerlo y bueno, yo anotaba, había muchas cosas que no comprendía, pero anotaba y como soy medio obsesiva con entender las cosas, entonces hubo una cosa que me llegó en algún momento y me dijeron, vas a trabajar con la energía femenina. Eso en ese momento para mí era chino. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué es eso. Y en mis ratos, pues me sentaba, investigaba y no sé qué. Y ahí empiezo yo a conectar con estos temas de la sanación y todo lo demás. Buscando respuesta a eso, yo empiezo a entrar en un montón de temas espirituales, ¿cierto? Que Reiki, que el círculo de no sé qué, que el círculo de no sé dónde. Bueno, yo no sé a dónde no fui, porque ese fue un año así como de mucho, de encontrar muchas cosas y empiezo a buscar todo eso, pero a la vez había mucha pregunta por el tema de la sexualidad, una pregunta personal, ¿sí? Porque yo no, nunca tuve, creo que eso fue una ventaja para mí o ha sido una ventaja y es que yo ese tema de que es pecado y no sé qué, a mí eso no me terminaba de cuadrar del todo, yo le hacía muchas preguntas, pero empiezo a ir a esos escenarios espirituales y ahí era como que el tema era súper sesgado, tú podías hablar de cualquier cosa menos del tema sexual. Empiezo a mirar esta ciudad, yo vivo en Medellín, qué ofrecía en materia, y la verdad me daba mucha risa lo que había, igual iba a los talleres, me reía y todo lo demás, pero lo que encontraba era que nos querían enseñar a ser buenas amantes para ello, sí, que a bailar en la silla, bailar en el tubo, que cómo se hace un masaje lingam, pero no el masaje lingam tántrico, sino con otra intención totalmente erótica, o sea, cómo te vuelves una buena amante, sí, pues digamos en lo que se concibe como buena amante. Y bueno, bueno, y allá pues ni se le ocurra hablar de Dios porque ahí no había espacio para eso, ¿cierto? Y algo en mí decía, esas dos cosas no están tan opuestas, yo continúo encontrando cosas y me acuerdo del Tantra, estuve en varios talleres que tenían que ver con el tema y ahí conecto con esto y empiezo a meterme como a profundidad y empieza a pasar una cosa, yo iba a muchos escenarios espirituales, que la toma de yagé, que no sé qué, pero yo siempre sentía como que nos pedían abandonar el cuerpo. Y yo decía, pero uno como pasa de bueno en el cuerpo, ¿por qué carajos hay que irse del cuerpo? Y cuando llego nuevamente a esos espacios tántricos, yo empiezo a encontrar la respuesta en mi propio cuerpo, o sea, en lo que empieza a pasar en él, en las sensaciones que yo empiezo a tener, en las vibraciones, en cómo empiezan a moverse un montón de memorias. Yo estoy de acuerdo con lo que decías ahorita, Saraí, es muy rico cuando uno encuentra comunidad, porque pasan muchas cosas a las que uno muchas veces no sabe darle explicación o muchas veces uno es como tan desbordante lo que mueves a través del cuerpo que tú necesitas a alguien que te ayude a contener eso que aparece porque uno muchas veces no lo entiende. Ese llanto que les conté de ese jueves de esa semana, resulta que después yo termino entendiendo que tiene que ver con un tema de la abuela materna a quien yo ni siquiera conocí, porque ella se murió muchos años antes de yo nacer. Pero todo eso lo he ido hilando en el proceso. Se le cayó la llamadita la llamada, Sí, se le cayó la conexión a Jamie. ahorita Y entra. bueno, y como producto de todos esos procesos, yo nunca me formé, nunca hice nada de esto con la intención de dedicarme al tema, pero más bien yo era que aplicaba como lo que iba aprendiendo con los amigos, con los cercanos, con los compañeros de la universidad, porque yo luego fui docente universitaria y en la universidad tuve una posibilidad que para mí fue maravillosa, y es que tuve asignado un curso que a mí me implicó meterme de pies y cabezas a estudiar física cuántica y neurobiología. Y eso para mí fue el súper regalo, porque fue entender, pues yo venía de una formación académica fuerte, y Claro. hola, y para mí fue entender desde esa formación académica, desde esa necesidad mía racional, desde esa necesidad mía racional, entender qué era todo eso que yo iba y vivía en esos espacios, porque esto funcionaba así, qué era lo que pasaba en el cerebro, qué estaba pasando con el sistema nervioso, y eso fue como un boom para mí. Y ese boom fue como, bueno, no esto hay que contárselo al resto del mundo. En ese momento ya te conocía, cuando yo empiezo mi búsqueda con el tema de sexualidad, una de las primeras personas que conozco es a Saraí,
Yo también fui a consulta con Sara y conecté un montón con su propuesta, estuve en talleres que ella hizo acá en Medellín y desde la primera versión de la formación del retiro tántrico, que es una semana, desde la primera yo estaba anotada. Yo no sé si Saraí se acuerda de esta parte, Claro, pero no, porque no alcancé a recoger el dinero, porque yo me di cuenta y ya estaba encima la fecha. El segundo año no pude lograr que la universidad me diera toda la semana completa, porque es una semana. Y ya, y bueno, y eso pasó 2 veces, y ya este último yo le dije, "Vea, yo, Sara, yo no sé si gateando, yo no sé cómo a llegar yo allá, pero que voy, voy. Y Voy tengo allá. que decir, valió demasiado la dicha haber Sí. estado en ese escenario, no solo por lo que viví allá, sino porque allá yo encontré una cosa que no tenía, y es comunidad. Y me parece súper enriquecedor tenerlo y poder conversarnos y poder hacer cosas como esto que estamos haciendo hoy. Entonces, ese es mi camino. A mí, yo no, tampoco busqué nada. Fue como que venga, entonces, como usted no quiere poner cuidado, entonces la ponemos en jaque y venga a ver usted qué va a encontrar de ahí en adelante. muy linda historia, ¿no? Aquí estoy para comer crispetas con esa historia de Viviana. Y quiero que los que nos están escuchando, uno, nos escriban de qué ciudad están conectados y si ustedes han sentido ese llamado de la autosanación, porque varias de las historias, y por eso las invité a ustedes, es porque hemos tenido que vivir y atravesar esta situación de la autosanación, que a mí en mi caso fue el proceso de durante 20 años de varios abusos sexuales que tuve, unos abusos bastante fuertes, el último que fue un abuso en grupo, y esto yo lo tenía encapsulado y fue ya en Brasil, en un taller femenino. Yo era profesora de yoga y yo era muy buena para estar aquí dirigiendo, pero ya para estar en procesos de vulnerabilización, a pesar de que ya era facilitadora, pero a través de la lúdica, ya era profesora de idiomas, sí, profesora de muchas cosas, pero esta cuestión de abrirme en un grupo y menos de mujeres, porque yo era, desde donde estoy, desde Ciudad de Medellín, súper, yo era totalmente con los chicos y con las chicas, tenía amigas, pero no era así como tan confiada. Y ahí en ese retiro con otras 21 mujeres fue que fue mi primer despertar, y por eso yo amo que las mujeres nos reunamos, porque soy testigo de la gran transformación que puede tener un espacio de contención de la energía femenina y eso cómo nos puede transformar. Entonces, Así es. Iliana, hermosa, bienvenida. Ya estas cosas nos hacen cambiar el look, nos hacen No, maravillas. Poder hacer esto, sí, entregar información, entregar contenido a la comunidad, nos va transformando. Eso es lo más interesante. Salir del closet va haciendo que eh, vamos construyendo vacío, la importancia personal, que es un concepto que me encanta del chamanismo de Carlos Castañeda, se va diluyendo, y cuando la importancia personal se diluye, sale esta alma que ya venía con ese trabajo. Así que me encanta verte, preciosa. Sí, señora Jessica, muchas gracias. Y si a ti conoces a mujeres que están en este camino de autosanación y de pronto quieren iniciar un proceso como facilitadoras en sexualidad consciente, pues esta es la información que pronto pueden interesarle, además de conocer la vida de 4 seres que estamos caminando en esta senda y que estamos dejando un legado en español en Latinoamérica. Doña Iliana, cuéntanos cómo fue ese llamado tuyo yo lo conozco muy bien, hemos tenido, pero lo que se pueda contar de una forma muy resumida, ¿cómo fue ese llamado y cómo ha sido esa transformación tuya de esa autosanación? Porque todas hemos contado la historia de esa autosanación como un inicio para poder integrar y ser facilitadora y acompañante en procesos de sexualidad femenina. Bueno, pues, hola chicas, qué rico verlas, están todas muy lindas hoy, muy titinas. Eh, Las he visto más despeinadas, diga. para mí fue muy conspiranoico, yo muy diosilante todo, pero
pero llevo muchos años meditando, siendo muy juiciosa con procesos de meditación. Yo arranqué, no les voy a contar cuántos años tengo, tienen que imaginarse. Entonces, pero yo tenía una situación y que cada vez que pasaba en mi meditación por el chakra uno, era como si hubiera un brinquito. Y yo, pero ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué es esto? O sea, yo ¿por qué no puedo como sentir mis chakras base? ¿Qué es lo que pasa? Y comencé con esa inquietud y a ponerle cuidado y a observar. Y por allá un día estaba viendo Mindalia y salió Sarai y yo, ¡ah! Esta información me interesa. Entonces empecé a seguirla, yo le conté a Saray, mira, Saray, la mandé a stalkear, yo no sabía quién era, yo decía, ¿qué es esa vaina? Yo nunca había oído hablar de Tantra, uno se imagina que ese tema del Tantra, eso es como el Kama Sutra o como no sé qué cosas, pero yo me imaginé 20 vainas. Entonces, pues ya después de que pasé la curiosidad, de que la seguí un buen tiempo, y sabía que estaba en Cali, yo tengo que ir a Cali. Y viniendo de España, aterrizó por aquí, sacó una publicación de que estaba haciendo terapia. Dije, bueno, pues a Santa Lucía o al Charco, yo no conozco a esta mujer, pero yo voy a ir a ver qué es eso, ¿sí? Y así empecé hace que ya 4 años larguitos, y de la manera más, no sé, intuitiva, haciendo actos de fe, me fui a un retiro de los 8 días. Yo me echaba cruces cuando llegué allá, mis compañeros les decían, seguros que no venimos a una orgía, y esa gente era que se moría de la risa, porque yo no tenía ni idea qué iba, yo sabía que iba a un retiro, pero yo no sabía cuál era el contenido del retiro. Sara me dijo, Ili, vas a aprender muchas cosas, tienes mucho que aprender, estás aquí muy novata en estos temas, y ha sido todo un descubrir, ha sido un despertar, ha sido paulatino el camino, ha tenido sus altos y sus bajos, pero como dices tú, ya por fuera del closet, o sea, si estaba metida en un closet, ahora sí ya, mire, ya, por Súper, completo. súper. Entonces, Además, cuéntanos cuál es tu profesión de base. por Dios bendito, pues los números. Yo soy administrador financiero de base y me dedico a la auditoría y eso, entonces nada que ver con el mundo holístico. Toda la vida, hace más de 20 años, muy interesada por estos temas, pero por mi camino personal, por un tema mío personal, pero de ejercerlo como profesional de la salud, no, nada que ver. O sea, todas estas cosas las he venido haciendo más como por curiosidad personal, como porque me gusta la meditación, me gusta todas estas cosas y ahora que entré en este espacio, pues han sido como tan rápido los procesos, después de más de 20 años de asidua meditadora, encontrar que en menos de 4 he hecho así saltos cuánticos, ¿sí? Entonces, y lo que decía Viviana, es muy lindo sentirse acompañado de gente hermosa, de gente muy como en familia, respetuosa, gente que te acompaña, que realmente te sientes acompañado y no estás solo porque tenemos muchos paradigmas mentales con respecto al cuerpo y al sexo. Entonces, quitarse ese velo, quitarse esas cosas que seguramente yo en mi caso personal lo heredé de los paradigmas de la iglesia y de un montón de crianzas demasiado castradoras. Es muy castrante todo lo que yo aprendí al respecto de eso y darme cuenta que es muy sutil, más sencillo y que es más angelical de lo que yo me imaginaba porque se lo juro Y que tenía rico. una mente perversa y delicioso. Se pasa delicioso y a la larga no hay cosas de las que uno se imagina de que, oh por Dios, quién sabe qué cosa tan extraña me va a pasar allá. Entonces sí, sí ha sido muy, muy divertido, una manera de sanar muy hermosa, muy, no digo que no duela, duele, cuando tiene que doler duele, pero la recompensa es grande. Y enos aquí queriendo compartir, queriendo enseñarle a otras chicas y chicos que se arriesguen y que comiencen a pasar bien bueno y que no hay peligro y que no va a pasar nada, más que disfrutar. Entonces, esa Súper. es Además, Jamie, ¿cuál es tu profesión de base? Lo que quiero es que las personas observen que también tenemos muchos paradigmas respecto a quiénes pueden ser facilitadores y acompañantes, porque es que si solamente esperamos que las personas, y tenemos en la certificación
y en todos los espacios diferentes personas, médicos, psicólogos, especialistas de piso pélvico, personas que están relacionadas con el campo de la salud física y mental, pero también hay otros como yo, que a pesar que no, de mi profesión de base no es así, que sí hay que estar constantemente estudiando, integrando, y normalmente las personas que nos dedicamos a este camino somos así, ¿no? Yo no le tengo que decir a Viviana, ve, estudiar tal cosa, o a Jamie, o a Iliana, sino que ellas son unas mujeres que van empezando a integrar y a practicar, experimentar nuevo conocimiento con la base que ya tenemos de lo que vemos en sexualidad consciente. ¿Cuál es tu profesión de base, Jamie? Que no Yo nos soy, contaste. yo soy terapeuta respiratorio y ejercí durante 7 años, trabajé en unidades de cuidado intensivo. Hice asistencial netamente por 7 años. Y lejos de imaginar que hoy en día estaría aquí. Súper, o sea que ya tenías una base en cuanto a la anatomía y qué interesante con lo de la respiración, Pero porque era además, más, pero era más ahí como desde la parte anatómica, la respiración como algo fisiológico, pero nada que ver con lo que me enseñaste y con lo que he aprendido de ti, o sea, lejos, Saraí. La respiración, los claro, ciclos de respiración para conectar la ventilación mecánica y pare de contar, o sea, yo te puedo decir que ok. sabía de anatomía, pero todo lo que, de conectarme con la respiración, como lo hice contigo, eso no lo aprendí en 8 semestres que hice en la universidad. Súper hermosa. Claro, son unos procesos con caminos diferentes, pero aquí el tema Sí, es, sí. o sea, para mí una de las cosas más importantes de este camino de ser facilitador en sexualidad consciente para mujeres, obviamente las cuatro estamos abiertas a muchas cosas, pero realmente las mujeres somos las que estamos empujando esta gran transformación y en estos grandes paradigmas, además porque como el patriarcado igual ha afectado a los hombres, ¿sí? Y cuando hablo de hombres no me refiero a todos los géneros y las inclinaciones, sino a las personas con pene, a las personas con vulva, para ser una cosa mucho más simple. Pero ¿cuál es lo que yo estoy como confirmando? Es que primero hay un proceso de autosanación y de autoobservación. ¿Ustedes qué piensan? Que ese es el inicio para que nos sintamos, vas a hablar, Vivi, en esa capacidad de poder sostener a otras mujeres en este proceso. Y además porque, perdóname, hermosa, porque como tú, yo no veía que tenía algo, pero seguía haciendo los cursos y seguía haciendo yoga y seguía haciendo, Mm. pero realmente yo me sentía como medio bien. Yo decía, sí, un poco por ahí cuando me en el periodo de pre, sí, un poquitico aquí, sí, un poquitico allá. O sea, yo no me considero perfecta, pero tampoco me decía a mí misma qué cosa tengo que solucionar, pero fue muy interesante cuando estuve en ese círculo y empecé a verme, así como tú Mm. con esa amiga chamana, a vernos esa cantidad de cosas que tenía. Entonces, ¿creen que la primera clave para ser una facilitadora en sexualidad consciente es esa capacidad que tenemos de aceptar de que hay algo que hay que sanar en nosotras? Dale, Vivi, preciosa. Bueno, te voy a contestar la pregunta, pero les quiero contar que mi profesión tiene una línea terapéutica, tiene muchas líneas. En Colombia el trabajo social ¡Wow! tiene muchas áreas de intervención. Adivinen a cuál le corrí y literal pagaba escondite a pesos para no ir a las clases que tenían que ver con el tema, a la línea terapéutica. Entonces nunca en mi Mm, vida pensé que, para que vea pues que cuando es para uno, ni aunque uno se quite, ¿no? sí. Yo sí creo que hay un proceso, bueno, yo no hablo tanto de sanación, pero porque ustedes saben que yo hablo de placer todo el tiempo y creo y estoy convencida, absolutamente convencida de que desde el gozo y el placer se pueden hacer todos los procesos, que el sufrimiento se elige. Entonces, como nosotros asociamos tanto sanar con sufrir, por eso es que no me gusta tanto hablar a mí de sanación, pero sí creo que es necesario un proceso que te lleve hacia adentro porque creo que eso te da mucha compasión y mucha empatía, tanto contigo mismo como a la hora de acompañar a alguien en cualquier proceso. Yo creo que no es posible que desaparezca el juicio hacia las cosas cuando uno no ha cogido el espejo
y ha visto en uno aquello que no quiere ver, porque no es que no esté ahí, es que está ahí y vuelvo Está y digo, ahí. pues somos humanos, estamos en una experiencia que incluye el error y que es un gran regalo el error, aunque a nosotros desde chiquitos nos enseñan pues que qué horrible equivocarse, pero es todo lo contrario, qué bueno equivocarse. Pero cuando coges ese espejo y empiezas a ver, ves que viéndolo bien, yo de pronto como que sí esto, sí aquello, sí lo demás allá que todo el tiempo lo he tapado porque es parte del proceso de crecimiento, uno busca encajar para que, pues para que lo acepten, porque uno de niño necesita que lo acepten, pero cuando ya coges ese espejo y te miras y ese espejo es la pareja y ese espejo es cuando de verdad te paras en un proceso, cuando vas donde alguien que te dice de frente eso que tú no quieres oír, pues, que uno muchas veces ya sabe que está ahí, pero uno no quiere oírlo. Entonces sí, creo que indiscutiblemente el paso, creería yo inicial incluso, es realmente mirarse y empezar un proceso personal que yo creo que empieza y nunca acaba, porque creo que nunca somos seres acabados y insisto, no porque estemos ni rotos, ni podridos, ni nada de eso, sino porque Es vinimos a una evolución. experiencia donde el aprendizaje está permanente. Evolutivo, sí, este es un proceso evolutivo y las veo y me miro a mí, obviamente es súper interesante esa concepción porque lo vemos, hoy estaba leyendo algo sobre, todo se mueve constantemente, de una forma lenta, de una forma rápida, en diferentes, y ahí viene mucho lo de la física cuántica, en diferentes capas, en diferentes realidades, en diferentes texturas, pero realmente nada está realmente quieto. Esta capacidad que tenemos de autoobservarnos y estar en silencio, de aquietarnos, es simplemente para que percibamos esas grandes multidimensionalidades de los fenómenos que ocurren en muchas cosas en nuestra parte interior y exterior. Y ahorita la segunda, yo creo que una de las claves de la segunda, ustedes me van a decir si no están de acuerdo, está bien, es sentir que con lo que tenemos es suficiente, porque muchas veces creemos que no es suficiente para ayudar o para acompañar, no, no digamos ayudar, para acompañar, porque cada quien tiene sus propias respuestas. Y esa capacidad esa conciencia de creer que no somos suficientes tiene que ver también con la certeza de saber que el acompañamiento lo que hace es sostener para que esa persona pueda conectar con su propia sabiduría. Entonces realmente no necesitamos, pues necesitamos conocer muchas cosas, hacer un proceso, pero ¿en qué momento crees que lo que nosotras tenemos como herramientas que nos han ayudado al camino de comprensión, de autosanación y, aclaro, de la sanación en este camino de la sexualidad consciente a través del placer, a través de la conexión corporal? ¿Cómo hacemos para que todas esas mujeres que de pronto tienen otros caminos o se sientan como que lo que tienen para brindar y para acompañar es suficiente? ¿A ustedes les ha pasado esto? A mí me pasó, sí, a mí me pasó mucho. Yo, incluso en yoga, cuando yo duré 8 años entrenando yoga para enseñar, porque yo me sentía que yo no era como los profesores que veía yo en los videos, en los libros, que eran súper flexibles, pues yo soy flexible, pero no tanto, ¿sí? Y yo no era una vegetariana así recalcitrante, ni vestida de blanco, además yo soy salsera y bueno, tomaba vino y hacía una cantidad de cosas que supuestamente con los llamas y mis llamas y todo este cuento yo no podía hacer. Entonces siempre me sentí como que yo era una... No Tenemos pertenecía. caminos, me iba bien y la gente me preguntaba, pero yo nunca me sentía como bien, como wow, la maestra. Yo siempre decía, yo soy instructora, pero después en ese camino y gracias a Paula que ella me dijo, tú tienes todo, tú puedes acompañar, ahí fue donde di el salto. ¿Ustedes qué creen de esta sensación de que lo que tenemos no es suficiente? Jamie. Bueno, a mí me pasó y era que con todo el tiempo que llevaba haciendo mis terapias para mí personal, a los diferentes rituales que iba y los procesos diferentes que acompañaba siendo coterapeuta, no siendo o sea, siempre estaba atrás, ¿no? No, yo soy la auxiliar del terapeuta, o sea, ahí al ladito.
pero porque sentía que tenía que tener la aprobación de otras personas y todo el mundo veía el potencial en mí, pero la única persona que no lo veía era yo. Porque me conectaba mucho con lo que tú decías, yo decía que me faltaba demasiado, yo decía, no, pero yo cómo voy a ser terapeuta, yo no, yo me falta demasiado, yo veía a mis terapeutas, no, pero es que él hizo esto, él hizo lo otro, y realmente yo me di cuenta que el hecho, él no te lo da los años, aunque sí, sí lo dan los años, la experiencia, pero más que eso son como los mismos procesos, la misma experiencia, el hecho de tú ir adentro. Para mí hay una frase muy bonita que no hay mejor sanador que el sanador, el propio sanador herido es el que mejor sana desde su experiencia. Y yo he podido vivir y experimentar eso porque es el acompañamiento que yo brindo desde mi experiencia, desde el lugar, desde que yo me he permitido ver. Y desde ahí donde yo puedo decir, te sientes así, te puedes sentir así, porque es que yo lo he vivido, pero puede que no te pase. También entendiendo que todos somos diferentes, pero claro que no me sentía capaz ni con y me ha costado, y tú sabes que he estado en el proceso y que el mundo conspira, el universo conspira para que me empuja, pero yo, ok, voy ahí a pasito lento, confiada y como segura, pero me he permitido con todos estos procesos y ahora me siento más confiada, la verdad. Después de que salí de ritual en octubre, me sentí más confiada y con muchas ganas de decir, esto es lo que yo quiero. Si yo recibí esto, la mejor forma de gratitud que yo lo puedo dar es dando lo que recibo. ¿Cómo no voy a dar todo esto que yo estoy recibiendo? ¿Cómo no permitirle a las personas que conozcan de esto? Esa es la manera con la que yo me conecté y dije, sí, vamos a hacerle. Pero sí, obviamente me pasó y tuvo que pasar Ok, mucho tiempo. ok. Vivi, Ili. Y dale y luego yo. Ok, bueno, a mí me pasa igual. Yo, yo me declaro eterna aprendiz, pero, pero hay algo que sí se lo debo en especial al último retiro que hicimos, y es que la generosidad que nosotros podemos guardar se tiene que manifestar, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me ha hecho que coja las fuerzas para arriesgarme, porque siempre había pensado que era demasiada responsabilidad ayudarle a otro desde estos aspectos tan personales y tan de crecimiento, pero hubo un momento como que dije, si yo he recibido tanta ayuda de tantas personas, que muchas de ellas ni siquiera me han cobrado un peso, ¿por qué no devolver? Y estoy en total sintonía con lo que dice Jamie. Hay un momento en el que uno tiene que empezar a servir, ¿sí? En el que uno tiene que empezar a ser instrumento de cambio para otros, por inspiración, por lo que se sea, ¿sí? Porque la gente vea cambios en uno o porque simple y llanamente está uno ahí. Yo haciendo las prácticas del retiro, haciendo las prácticas de la certificación, me he dado cuenta que a veces solamente escuchar ya es sanador. Yo no estoy haciendo nada, yo no he movido un dedo, no tengo el poder de sanar a nadie, pero hay cosas que la gente quiere decir y que no se atreven. Y de pronto con un silencio que uno está ahí, simple y llanamente como muy entregado a escuchar, sin dar ni siquiera opinión, la persona va haciendo sus propias insights, sus propias caer en cuenta y ya, con eso es suficiente. Entonces, para mí eso ha sido mágico porque en realidad mucho ha sido de solo escuchar. O sea, en realidad es muy cierto que el sanador está dentro de cada uno de nosotros y que nosotros somos completamente autosuficientes y capaces de transitar. Lo que pasa es que venimos de culturalmente de que nos gusta estar acompañados, ir junticos y nos gusta sentir que alguien nos escucha o alguien nos está acompañando en un proceso. Esa ha sido mi experiencia. Ok, Vivi. Bueno, pues yo encuentro como varias cosas en lo que planteas, Bella. Uno, creo que coincido mucho con Liliana y con Jamie, escuchar, solo escuchar ya es un acto tremendamente sanador para una persona porque pueden parecer cosas muy simples para nosotros, pero para quien lo está nombrando puede ser muy complejo hablar de eso y encontrar un escenario propicio para poder expresarlo en la forma que quiera que sea que tenga que expresarlo. Dos, creo que es eh, como dos cosas. Ya es suficiente. Hay algo que siempre hay algo que tú estás en condiciones de ofrecer, desde ese punto en el que estás.
con tu experiencia propia, con lo poco o mucho que hayas leído, con lo poco o mucho que has como traído a tu cotidianidad de todo lo que hayas hecho, retiros, ejercicios y todo lo demás, ya ahí, con ese acumulado que tienes, ya tienes algo que entregar. Sí creo que se requiere rigurosidad para ser eternos aprendices, ¿sí? Entender que nunca nos la sabemos todas, y yo parto de un principio y es que yo nunca sabré de ti más que tú mismo. Sí, yo puedo saber hijo de mil teorías, pero el experto en usted es usted mismo. Entonces, mi tarea es ayudarle a usted a ver eso que usted no ha logrado ver, pero que usted ya sabe. Finalmente, eso es como lo que creo que realmente hacemos. Para partir como de esa humildad, ¿no? Hay varios tipos también de formas de abordar el tema de la sanación, ¿no? Está digamos, el que llega a estos caminos porque desde pequeñito o por alguna situación que vive, digamos, recibe como unos dones y se despiertan de repente. Yo tengo cerca muchas personas que han tenido esa experiencia y estamos quienes necesitamos hacer nuestro propio proceso para llegar ahí. Y creo que son dos maneras de abordar el acompañamiento muy distintas. Y esta, por lo menos la que yo he vivido, me invita mucho a todo el tiempo seguir estudiando. Yo creo que esa es una tarea que no se acaba nunca, porque entre más entras en los temas, entre más ahondas, más te das cuenta que, pucha, yo avanzo un paso y el camino se me crece como 100 pasos porque los temas son amplios y amplios y amplios y amplios. Y por eso es que finalmente uno va como también identificando en qué área específica es que uno dice, esto es lo mío porque esto es tan grande que nunca voy a poder abarcarlo todo. Entonces es en este pedacito de ese gran universo donde yo puedo estar. Y hay una cosa que a mí se me grabó hace muchos años, que estuve muy metida con el tema del coaching. Lo decía este señor Tony Robbins, que es bien famoso, decía, mira, el día que tú decides asumir tu misión, que tu preocupación no sea a quién vas a entregarle esa misión, porque ya hay unos seres que están destinados a escuchar ese mensaje que tú tienes por entregar, a recibir ese servicio que tú tienes por dar. Y lo pueden haber escuchado de otras 100.000 personas y lo pueden haber recibido en otros 100.000 lugares. Y solo lo van a entender en el momento que ese mensaje llegue a través de a quien le corresponde llevarle ese mensaje a. Entonces, eso me pareció muy teso porque, claro, a uno le llegan personas que ya han pasado, es que yo ya fui no sé dónde y no sé dónde, y resulta que aquí sí fue. Y al revés, gente que estuvo con uno y va a ir, no, es que yo estuve allá y yo no le entendí, no conecté, bueno, lo que sea, y aquí sí fue. Entonces, como que cada uno, por eso es tan importante que si sientes ese llamado, creas que es suficiente y empieces a hacerlo, porque alguien está esperando tus palabras, alguien está esperando ese acompañamiento que tú tienes por hacer y solo le va a llegar el mensaje si te lo entregas tú. Así a ti te parezca, es que es muy simple, es que yo no hablo tan técnico, es que todos los peros que se pone uno para no hacerlo, pero finalmente son eso, son puros peros. Ya esa persona que lo tiene que escuchar de ti lo va a entender así en ese lenguaje, así en esa forma, partiendo de esa tu experiencia, porque esa tu experiencia es tan valiosa como la del supergurú, que uno a veces tampoco entiende, como que me dicen, no, es que uno pues para llegar a ser Mahatma Gandhi, cuando carajo se vuelve Buda, etcétera, etcétera, y pues resulta que no hay necesidad de llegar hasta por allá, porque la cosa termina siendo más cotidiana, más del día a día. Ok, es súper interesante cómo esa conexión, y más ahorita que estamos trabajando, que estamos enfocando la conversación al acompañamiento femenino, que yo creo que es tan importante, porque precisamente sentirnos pares con mujeres que tienen útero, que tengamos historias muy parecidas, eso fortalece mucho la capacidad de vulnerabilización. La vulnerabilización es importante y también ponerte en el lugar de la otra persona, que tú hablaste mucho y todas han hablado sobre esta capacidad de empatía. Y yo creo que la tercera clave para, para hacer este proceso, iniciar este proceso de facilitación, es la práctica. ¿Qué creen ustedes? Es la práctica constante para poder sostener el vacío, para poder darnos cuenta que es adentro donde está. Y esto es también esto es más trillado que quién sabe qué es. Eso sí es más trillado que el empoderamiento. Todo está dentro de ti. Porque esto viene
varias líneas filosóficas, chamánicas, religiosas, bueno, viene todo, pero vaya usted, haga esa conexión. Entonces, para mí es súper importante y así tú no quieras ser facilitadora y quieras entrar en ese camino y quieras acompañar. Pero una de las cosas que normalmente nosotros le preguntamos en los diferentes espacios que hacemos es cuál es su intención y normalmente en estos procesos donde sabemos que hay una posibilidad de que tú acompañes a otro es quiero hacer un autoconocimiento como liberar información, transformar, evolucionar, sanar y de ahí acompañar a otros. Hay algunos que tienen esa intención. Yo no la tenía. Yo no la tenía, para mí yo era para mí, yo estaba aquí bien chévere con idiomas, con salsita, con yoga, con masaje y tal, pero yo decía, yo era, no, hasta instructora de yoga y ya a mí no me gustaba que me dijeran ni maestra, profesora de idiomas, sí, porque esa fue mi experticia durante más de 18 años, pero cuando yo ya vi y sentí mi proceso, yo dije, y con el apoyo obviamente de Paula Fernanda y de todas las personas, pero ver en la práctica. Por eso es tan chévere hacer estos retiros y hacer todas las inmersiones y ahorita también en virtualmente, que desde la pandemia empezamos a abrir estos espacios, virtualmente también uno ve cómo las personas van transformando todo su proceso. Por eso la virtualidad a mí me abrió también esa idea que tenía yo de que en la virtualidad no hay conexión. En la virtualidad obviamente es diferente, pero sí hay, porque yo ya he sentido esa conexión profunda. ¿Qué ustedes creen que es tan importante? Y ya nos faltan, como 7 minutos, 1 minuto cada una. Vamos a ver cuán importante es la práctica para este proceso de iniciar ese camino como facilitación. La práctica para mí lo es todo. Es el punto de partida porque es experimentar en mí, es todo el día de vaciarme y además experimentar todos los días una sensación diferente en mi cuerpo. Es escuchar mi cuerpo, experimentar mi cuerpo, es ir hacia adentro, es saber qué puede pasar, qué no puede pasar, es también mirar mi vulnerabilidad y es también como tener la experiencia que me permita sostener al otro, saber qué le puede pasar si no, pero fortalecerme en mí primero. O sea, para mí lo es todo. La práctica me ha fortalecido muchísimo y creo que fue lo que me dio la fuerza para acompañar procesos. Saber que estaba fortalecida y que tenía como la experticia, volverme experta en eso, volverme todos los días, encontrar cosas diferentes en mí. Me ayudó muchísimo. Para mí lo es todo. Súper. Así es, Jamie. Para mí la práctica fue la respuesta a que pensando, sin entrar a la acción, no os pasa nada. Y Sarai es testigo fiel. Mi cuerpo ha cambiado de tantas formas, pero de tantas formas y maneras, que yo toda la vida había tenido sobrepeso, toda la vida, y no es que sea la más flaca, pero desde que empecé todo este proceso y este camino ha sido fácil dejar muchas cosas que sabía que me hacían daño, pero que yo no era capaz de dejarlas, ¿sí? Como el dulcecito, nunca lo había dejado en serio, como la carne, o sea, muchas cosas. Y comencé a bajar de volumen, la piel cambió, el color de la piel cambió, o sea, es impresionante, pero impresionante es que, mejor dicho, Sara, el otro día que estuvimos juntas me dice, Iliana, ¿cómo es diferente? Ese cuerpo tuyo ha cambiado tanto. Y sí, es cierto, o sea, entonces definitivamente pensar en hacer algo y no entrar en la acción no da ningún tipo de resultado. ¿Sí? Lo que te da resultado es hacer. Hacer sin cansancio. Eso es lo que te da resultado. Y creo que en cualquier práctica, en cualquier técnica, en cualquier situación de la vida, si tú no haces, no vas a ver resultados. Entonces, la práctica hace que notemos los cambios y que podamos dar testimonio real de lo que se siente. Eso, Vivi. Bueno, yo creo que una de las cosas más lindas del proceso, de todos los procesos que están asociados al cuerpo, es que es como nadar, ¿sí? Tú no puedes aprender a nadar en teoría.
Te puede saber toda la teoría y vaya y se tira a la piscina y se ahoga, así de simple, ¿no? Entonces, a nadar se aprende nadando y a experimentar se aprende experimentando. Y te da las bases para acompañar. A mí personalmente me encanta mi práctica personal, pero también digo, el que enseña aprende dos veces. Y yo siempre, cuando yo hago un taller, siempre digo, si la gente que está enfrente a mí supiera que la que más está aprendiendo aquí en este taller soy yo, y eso que yo preparé el tema y preparé las prácticas, etcétera, etcétera, pero a mí me nutre de una manera ver las experiencias de todo el mundo. Entonces, creo que se practica de las dos maneras, no haciéndolo contigo mismo, pero también cuando te echas al agua y decides poner ese saber en función de los otros, porque eso te nutre y eso lo aprendí desde que estaba de docente universitaria. Yo me nutría impresionante en las clases porque además que tú para preparar una clase, no hay nadie que estudie más que alguien que va a enseñar algo. Ese día, porque ese día uno no puede llegar con dudas, ese día usted tiene que pensar en todas las posibles cosas que van a pasar y saber cómo atenderlas, entonces uno se prepara demasiado y en ese prepararse, pues aprendes un montón de cosas y cuando además lo entregas y empiezas a ver lo que va pasando con la gente, eso te retroalimenta porque ves muchos espejos. Cuando uno hace un taller, yo tengo 20 personas en un taller y lo que tengo son 20 personas que están reflejando algún aspecto de Viviana Gómez y eso me nutre un montón. Entonces entregas, pero además tú te nutres increíblemente. Y lo mismo en una terapia, ¿no? Cuando haces una terapia pasa exactamente lo mismo. Alguna vez hablábamos que normalmente uno, dependiendo lo que va viviendo en la vida, le empiezan a llegar las personas a terapia. Como vea, pues, a ver, ¿va a resolver o no va a resolver? Ahí le pongo, pues, para que usted vaya viendo las distintas caras que tiene esta situación. Y eso me parece fascinante. Entonces, sí, la práctica, sí o sí, indispensable. Ok, bueno, pues mis hermosas, ahora ya estamos como a 2, 3 minutos. Quiero que compartan sus proyectos y les pido a las personas que nos están escuchando, muchas gracias por estar allí tan constante, que una de las formas que todos podemos aportar un granito de arena es compartir, mandar corazones, estrellas, etiquetar, porque este campo de la educación en sexualidad consciente, por las palabras que usamos, etcétera, etcétera, por lo menos yo, porque algunos, ustedes utilizan otro tipo de palabras, Iliana está con un proyecto también que integra otras cosas como astrología, numerología, pero realmente cuando hablamos de sexualidad consciente, pues el algoritmo nos sataniza y ustedes con su apoyo son los que van a hacer que esto se quede en la memoria colectiva y podamos dejar este legado. Entonces cuenten cómo pueden las personas contactarlas y muchas gracias por estar aquí. Y si tú quieres saber más de esto, pues me escribes por el mensaje directo que les compartimos los contactos y además porque pronto, ya después de abril, van a estar estas bellezas en nuestro directorio de retas de la red de terapeutas tántricas porque están en su proceso. Entonces, cuéntale a la audiencia cómo las pueden contactar, mis hermosas. Bueno, entonces, mi proyecto se llama Armonía Oriana y es un proyecto de unir varias técnicas y terapias holísticas que yo he venido desarrollando a nivel personal hace bastante tiempo. Y pues estoy en Instagram, ¿sí? Ahí me pueden escribir, me pueden conseguir y si buscan el Instagram, ahí pueden bajar a un WhatsApp y ahí está toda la información. Ahorita estamos en una unión con Escuela de Placer que es Vivi y vamos a hacer un retiro del Divino Femenino el último fin de semana de abril. Entonces, bueno, ya, como decimos nosotras en nuestro lenguaje jocoso, patos al agua, nos hemos salido de este closet. ¡Eso! Listo, súper preciosa. Jenny, dale. Jenny. Yo trabajo, me encuentro en la ciudad de Cali, trabajo en el Centro Médico Integrativo Maná, es un centro de medicinas integrativas y complementarias, donde trabajamos varias especialidades médicas, todos con un enfoque integrativo, y yo me dedico a la parte de sexualidad consciente y tanto. Eso, Vivi, 1 minuto. ¡Ah!
Un minuto para ganar. Bueno, mi propuesta se llama Escuela de Placer con S y no es un error ortográfico, es una invitación a despertar ese ser del que tanto hablamos desde el gozo, la alegría y el placer. Pues por eso se llama Escuela de Placer y trabajo todo el tema de espiritualidad y sexualidad consciente y tántrica también, ahora que estoy terminando con esta hermosura, la certificación. Eso. Bueno, pues muchas gracias a todos. Estamos con varias cosas. Estamos con un retiro en Chocó femenino en plena Semana Santa. Estamos también con la mentoría online. Son 3 meses de autosanación. Es el camino que voy a acompañarlas para aquellas que ya quieran hacer la facilitación como un proceso profesional. Y estamos también iniciando la inscripción en nuestro retiro de terapias tántricas de 8 días en julio. Entonces, una cantidad de ofertas para que tú puedas tener la información precisa y también hay muchas cosas gratuitas. Recordemos que por lo menos todas, yo sé que preparamos contenido. Es importante que nos vean como educadoras. Preparamos contenidos para la comunidad y lo gratuito no es porque no tenga valor, sino porque esto es para todo el mundo debe tener la información, ya si quiere profundizar, ya es otra situación, pero que estamos allí atentas a crear más conciencia respecto a lo que tú como mujer que has vivido situaciones complejas y si no has vivido también o si estás en otras áreas del conocimiento como otras, puedes acompañar, porque como dijo Juliana, muchas veces con hablar y ser escuchadas, con esto ya se va transformando nuestra situación. No sé si pueden tomar una foto allí. Tomen la foto, por favor, porque yo no sé cómo hacerlo. ¿Ustedes sí? Tómenla. Ya. Perfecto. Un beso precioso, muchas gracias por estar allí. Si tienen preguntas, por mensaje directo y sigan a estas preciosas para que muchas estemos en esta posibilidad de un camino de evolución con la sexualidad, por una sexualidad mucho más humana, compasiva, expansiva, placentera e iluminada. Chao, nos vemos. Chao, chao. Esta noche me encantó verlas. Igualmente. Listo, preciosa, gracias.